¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Más que Noticias. La cosa se le ha complicado al gabinete Jara, sobre todo a la Premier, que a pesar de los trabajos que hizo de tender puentes con la oposición, lo cierto es que todo quedó en buenas intenciones porque lamentablemente la ministra no ha tenido espacio para la negociación con las bancadas de oposición que siguen insistiendo en la salida de algunos ministros. Eliodoro Mayorga, por el tema de los lobbies filtrados en los Cornejo Leaks, ¿no es cierto? La salida también se pide del ministro de Economía, Miguel Castilla, a quien acusan o señalan como el responsable del frenazo económico que estamos viviendo. Y los fujimoristas siguen también insistiendo en el tema de que declinen de la candidatura de Diego García Sayán a secretario general de la Organización de Estados Americanos. Se fueron a votar en la segunda votación, que ha resultado también un fracaso para el gabinete Jara. La ministra de la Mujer y el ministro de Trabajo, Carmen Omonte y Freddy Otárola, han ido a sumar votos, pero no les alcanzó. Así que al mediodía ha sido convocado nuevamente el Pleno para una tercera votación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Nosotros estaremos con la señal en vivo. Vamos a ver ahora, desde el Congreso de la República, por supuesto. Vamos a ver ahora los titulares. Con 58 abstenciones, el Pleno del Congreso volvió a dejar en suspenso el voto de confianza al gabinete Ana Jara. Congresistas de oposición demandaron al gobierno dejar de lado la soberbia y realizar cambios de ministros para que el gabinete logre el voto de confianza. El primer vicepresidente del Congreso, Modesto Julca, advirtió que se realizarán votaciones sucesivas sobre la cuestión de confianza hasta obtener un resultado. El Jurado Nacional de Elecciones ratificó la exclusión de Carlos Burgos a la reelección de San Juan del Lurigancho en las elecciones del 5 de octubre. Susana Villarán rechazó el informe de la Contraloría que revela supuestas irregularidades en su gestión. Acusó al contralor Fuad Curi de abuso de autoridad. Con la ausencia de Luis Castañeda Locio, 12 candidatos a la alcaldía de Lima participaron del primer debate electoral en la Biblioteca Nacional en San Borja. Bueno, en el Congreso de la República, Modesto Julca ha anunciado que se irán en votaciones sucesivas hasta obtener un resultado, pero hay una hora límite, que es la medianoche de hoy. Porque, como ayer nos explicaba el doctor Jorge del Castillo, la Constitución establece que el voto de confianza tiene que darse dentro de los 30 días a los 30 días de juramentado el gabinete. Esos 30 días se cumplen hoy a la medianoche, o sea que tendría que resolverse eso antes de esa hora, o la ministra Ana Jara se iría como la Cenicienta dejando la zapatilla en las escalinatas. Pese a la votación de los ministros de Trabajo, Freddy Otárola, y de la Mujer, Carmen Omonte, que es lo que les comentaba esta mañana, el Pleno del Congreso volvió a denegar el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara. El oficialismo solo logró conseguir 53 votos a favor, mientras que se registraron 58 abstenciones y 2 votos en contra. Ante este resultado, la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, suspendió la sesión del Pleno para este mediodía y convocó a Junta de Portavoces. Mientras tanto, congresistas de oposición lamentaron que persista la soberbia en el gobierno y no se realicen los cambios de ministros que han solicitado. Advirtieron que si desde el Ejecutivo no se observa un ánimo de escucha, volverán a votar en abstención. Abstenciones. Estuvo desde temprano y finalmente se confirmó y ya emitió, por supuesto, su voto verde. Así es, Pilar, justo se ha sentado ya en su escaño y él obviamente pues ha votado en verde. Bien, les comentaba que el congresista Modesto Julca ha anunciado que las votaciones se sucederán una tras otra hasta que se obtenga un resultado definitivo. Y les digo, eso tiene una hora límite, en la medianoche de hoy. Si no, ese gabinete, si no obtiene la mayoría de votos por el sí, tendría que interpretarse que no se le ha dado el voto de confianza y tendría que conformarse un nuevo gabinete. Y Anita Jara sería Anita la Breve. Ojalá que eso no ocurra. Vamos a ver lo que dijo Modesto Julca.
al no darse en su primera oportunidad la confianza, viene una segunda votación de acuerdo al reglamento del Congreso. En esa segunda votación, si es que los votos de abstención superaran a los votos a favor y los votos en contra, se iría a una nueva votación y así podría ser sucesivamente. Justamente por eso, luego de esta primera votación, si es que no se lograra el voto de confianza, repito, propondremos que se lleve a una junta de portavoces para poder conversar y esperemos poder dar la continuación a la sesión que se está hoy día reiniciando. Vámonos al Congreso de la República a ver cómo son las cosas ahí a esta hora de la tarde. Mónica Ugarte ya está lista. Hola Mónica, buenas tardes. Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Para las 12 del mediodía estaba planeado que se reinicie la sesión aquí en el Pleno para votar una vez más, por tercera vez, el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Son pocos minutos más ya de las 12 y este es el panorama. Muy pocos congresistas aún en el hemiciclo para participar de esta sesión. Vemos, por ejemplo, a Marisol Espinosa, quien es vicepresidenta también de la República, conversando con Cecilia Tait, tal vez intentando convencerla para otorgarle el voto de confianza. En esta primera votación, pues Cecilia Tait se abstuvo de votar a favor del gabinete de Ana Jara. Vemos a otros congresistas también ahí sentados, algunos apristas, Mauricio Mulder, Luciana León, que ya llegaron al hemiciclo y lo que queda, Pamela, a esta hora es simplemente esperar a ver qué es lo que suceda. Tenemos entendido que la Junta de Portavoces se ha reunido y los acuerdos que hayan tomado seguramente al inicio de esta sesión, la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, nos los hará saber. Hasta el momento se votaron 53 congresistas a favor, 2 en contra y hubo 58 abstenciones. Los 2 votos en contra, uno de ellos es del congresista Gustavo Rondón de Solidaridad Nacional. Este parlamentario en la primera votación votó, se abstuvo de votar y ahora lo ha hecho en contra. De los 7 integrantes de la bancada de Solidaridad Nacional, aquella vez, el día miércoles, 4 votaron a favor y 3 se abstuvieron. Ahora han votado 5 a favor. El que cambió su voto fue el congresista Belaunde y bueno, Gustavo Rondón, que de haber abstenido a votar, ahora ha votado en contra de darle el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Desde la primera votación que hubo hace unos minutos, al menos la primera votación esta mañana, Pamela, pudimos ver al congresista Freddy Otárola, quien estuvo aquí, también ministro de Trabajo. Sin embargo, una vez culminada esta sesión, él estuvo en algún ambiente, no estuvo en los pasos perdidos como normalmente lo hacen los demás congresistas, no lo hemos vuelto a ver, y a Carmen Omonte, como mencionábamos en el momento de la votación, pues no la vimos tampoco porque como dijo el congresista Reategui, ella apareció unos minutos nada más y desde la puerta hizo saber su voto, obviamente verde, a favor de que se le dé el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. Vemos entonces ya que ingresa la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, ya en su lugar para dar inicio. Entonces asumimos en algunos minutos más, primero a tomar lista a los parlamentarios y posteriormente poder ya darse una nueva votación. Lo que va a suceder no lo sabemos. Nosotros teníamos en un principio la duda y lo habíamos conversado también con Pilar más adelante respecto a si vence o no el plazo hoy día. Teníamos entendido que sí, ya que el gabinete juramentó el día 22 de julio, ¿no? Entonces hoy día se estarían cumpliendo los 30 días. Sin embargo, el congresista Reategui nos dijo de que hay ciertos vacíos en la reglamentación y que eso hace que no haya una fecha límite y que pueden seguir votando y votando hasta encontrar alguna solución. Lo mismo que dijo Modesto Julca más temprano, el vocero de Gana Perú. Sin embargo, serán en todo caso, con el correr de las horas,
sabremos, se nos despejarán las dudas respecto a este tema. Estamos viendo entonces también, Pamela, algunos congresistas de Fuerza Popular que estaban reunidos con algunos integrantes de otras bancadas y ahora, bueno, se están retirando. Asumimos que poco a poco van a ir tomando sus lugares para poder iniciar esta nueva sesión, Pamela. Bien, Mónica, nosotros tenemos reacciones que recogiste más temprano en el Congreso después de esta segunda votación en la que tampoco se obtuvo el voto de confianza. Así que vamos a regresar contigo más adelante, muy brevemente, pero vamos con reacciones. El congresista Mauricio Mulder sostuvo que la nueva falta de apoyo al gabinete se debe pues a su terquedad, a la necedad de no ceder, de no sentarse realmente con voluntad de diálogo, escuchar a la oposición y recoger los pedidos de la oposición. Porque durante la ronda de negociaciones dice que Ana Jara tomó nota, ¿no es cierto? Pero que luego eso no se trasladó al discurso del día de su presentación. Y lo que ha dicho Mauricio Mulder es que en vez de diálogo lo que ha primado es la caprichocracia. Vamos a ver. En política los caprichos, las posiciones soberbias y altaneras se pagan. Y lo que ha sucedido en estas 24 horas desde la votación anterior es que el gobierno no ha tenido la menor capacidad de disuadir, de conversar, de iniciar lo que el artículo 130 de la Constitución establece, ganarse la confianza. Y lo que hay en el Perú parece ser una caprichocracia, no una democracia. Y ese capricho de darse de cabezazos contra la pared siempre va a terminar con este tipo de votos. De manera que nosotros no estamos en una actitud aquí de obstruccionismo, ni de buscar que el gobierno tenga zancadillas. Lo que queremos es que entiendan el mensaje que nosotros le estamos dando en términos de que tienen que ser mucho más proclives a la conversación y al diálogo político. Ojalá que así sea. Si nos dan pruebas patentes de una voluntad de cambio en ese sentido, no tendríamos ningún problema en cambiar nuestro voto. Por su parte, el congresista Alberto Bengolea del PPC negó que la oposición pretenda generar crisis en el gobierno. En ATV+ lamentó que desde el Ejecutivo no se haya escuchado sus demandas. No queremos causar un daño ni una crisis al gobierno, ni mucho menos, razón por la cual no censuramos, pero este gobierno no ha generado confianza, el mensaje no generó confianza, creemos que hay que hacer un enjuiciamiento de estos 3 años de gobierno, que esto es negativo, y entonces el mensaje era clarísimo, ese es el mensaje del voto de abstención. Oiga señor, ha hecho mal su tarea y por tanto no merece ser aprobado. Regrese usted, ¿no es cierto?, y vuelva con la plana enmendada para volver a ser examinado. O sea, no hay ninguna mea culpa sobre las enormes responsabilidades que tiene este gobierno en temas de seguridad ciudadana, en temas económicos, en temas de educación, en temas de salud. Para el gobierno no pasa nada, no cambia nada. El tema es, si no ha cambiado nada, ¿por qué debe cambiar el voto? Si la situación es igual, el voto es igual. Y la vocera alterna de Gana Perú, Julia Tevez, hizo un llamado a sus colegas para definir su voto al gabinete Ana Jara. En entrevista con ATV+, consideró que si existe rechazo por determinados ministros, existen los mecanismos como la interpelación para hacer escuchar su voz de protesta. No estoy de acuerdo que pidan el cambio de 1 o 2 ministros. Es de potestad del presidente de la República. Y el presidente de la República tiene que tomar esa decisión. Yo estoy de acuerdo en que el día de hoy todas las bancadas se sumen y den el voto de confianza. Si en adelante hay algunos petitorios, se estarán gradualmente atendiendo y eso es lo que ha demostrado este gobierno. Y si hay ministros que en el camino no hacen bien su trabajo o vienen siendo observados, hay un procedimiento legislativo, repito, y la interpelación siempre la ha hecho la oposición. Pero yo no me explico por qué ahora no quieren hacer la interpelación, pero sí piden no apoyando el voto de confianza. Entonces es un tema que creo que la población ya está muy atenta y se da cuenta de todo esto. Y Luz Salgado, de Fuerza Popular, también se pronunció sobre el tema y ella dice que lo que debe haber hecho Ana Jara entre ayer y hoy es haber hecho los cambios de ministros que la oposición reclamaba para generar un clima de confianza. Vamos a escucharla. Que en medio de todo lo que le estamos diciendo es, oye, un momentito, no lo estás haciendo bien, te has debido presentar a esta presentación con nuevos rostros. No todos, pero algunos, cámbialos pues, los que están cuestionados. Le estamos dando la oportunidad a la señorita Ana Jara, primera ministra, de decirle, oye, un poco, remoza oxigena tu gabinete. Si teníamos problemas con nuestra propia gente, porque algunos decían, oye, yo no quiero votar en contra de ellas, démosle una oportunidad.
La misma Luisa Cuculiza en algún momento dijo, bueno, yo a ella estimo. Esta ha sido la oportunidad que no darle la confianza al final de cuentas. Pero yo creo lo que se está haciendo es decirle, mi primera ministra, arregla tu gabinete,